Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Educa Salud con la clase de español con la teacher Celia. Es un honor estar de nuevo con ustedes trayéndoles nuevas informaciones de los cuadernillos o cómo realizar las actividades de estos cuadernillos. Pues en el día de hoy ya vimos las orientaciones de qué es lo que contenía este proyecto número 2 del cuadernillo número 3 de primero y segundo, tercero de secundaria que aprende en casa, el cual tiene por título ¿Cuánto voy a cobrar por un servicio? Entonces, a partir de ahí, nuestros estudiantes lo que se les pide es que van a realizar un presupuesto donde van a elaborar, a calcular a partir de un plano y de una maqueta, van a representar las áreas que van a remodelar de su casa, ya sea la casa de su vecino o su casa. La área puede ser un ambiente, la sala, la cocina, la habitación y el baño. Pues en el día de hoy nosotros vamos a conocer cómo vamos a calcular esas medidas utilizando las medidas de unidades, así como eh, la forma de cómo ellos van a organizar esos datos para aprender a calcular el ancho, el largo y el alto de su área que van a remodelar. En este apartado, entonces, dice cuánto hay que cobrar por un producto, en la que los estudiantes, a partir de la elaboración de un presupuesto, van a presentar un servicio al cliente, donde le entregarán un presupuesto con todo detallado sobre el gasto, los trabajadores, todo lo que ellos van a utilizar para hacer el proyecto. Vamos a ver entonces qué es lo que nuestros estudiantes van a realizar. Vamos de una vez en la primera parte, en la primera actividad se los solicitaba recoger los saberes previos del estudiante, qué sabían sobre este tema que van a trabajar y cómo ellos creen que se puede remodelar un hogar, cómo se mide el área y cómo y en qué medida es por escala y qué medida es por medidas reales. Vamos a ver entonces en este nuevo video cómo vamos a enseñar a nuestros niños a calcular el área, el largo, el ancho y el alto de el área que van a medir para colocar las losetas, ya sea en la cocina o en el baño o en el piso. Lo primero que se le solicita es en la página 15 a la página 16, donde se le pide medir el largo y el ancho de su baño a una medida real y luego a una medida por escala. Cuando hablamos de medidas reales, son a través del sistema de unidades, donde calculamos el centímetro y lo convertimos en metro. Y la medida por escalas es aquella parte o área pequeña en la cual utilizamos el centímetro para calcular y medir una parte o superficie del área. Por ejemplo, tenemos el baño, la parte del baño que tiene varias áreas, como es 3 centímetros, mi baño lo he medido y mide 3 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho, 3 centímetros de alto y 3 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho por área, es decir, por paredes. Y recuerden que cuando estamos midiendo por paredes, ambas deben de dar la misma medida y la vamos a calcular. Por ejemplo, cuando recuerden que un centímetro, cuando estaban hablando en la presentación de este nuevo proyecto, se le hablaba que a través de la medida decimal o de las medidas de unidades se iba a calcular que un centímetro es igual a 100, que equivale a un metro. Y luego, según iban agregando centímetros, se iban agregando más y se iban formando los metros. Cuando hablamos de que en el baño de mi casa mide 3 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho, perdón,
al mismo tiempo 3 centímetros de ancho por área, vamos a calcular entonces cuánto de largo mide el baño de mi casa. Si me dice que mide 3 centímetros, 2 de ancho y de largo y de alto, 3 de alto, entonces vamos a calcular. Me dice que tiene 3 centímetros, que es igual, si lo multiplico, si me dice que 1 centímetro es igual a 100, entonces lo voy a multiplicar y digo que 3 por 100 es igual a 300, que equivale a 3 metros en las medidas reales. Luego, en 2 medidas de ancho, 2 centímetros de ancho es igual a 200 centímetros, que equivale a 2 metros a la medida real, Luego, 3 centímetros de largo, que equivale a 3 centímetros, que equivale a 3 metros. Y 3 centímetros de largo, que son las áreas que estamos midiendo del lado de las 4 paredes que tiene el baño. Entonces, a partir de ahí, a medida que van subiendo, si su baño no mide 3 centímetros, sino que mide 6 centímetros, 5 centímetros de largo y 5 de centímetros, se le van sumando las unidades. ¿Qué significa eso? Que usted va a multiplicar 5 por 100 y le va a dar 500. Y así va a ir aumentando la medida. Cuando ya hablamos de una medida real, sale la medida bien alto, es decir, bien grande. Y muchas veces, para no convertirlo en decimal, lo que hace es que se pone el número entero para no perder y sacar el resultado de una vez. Luego, ¿qué vamos nosotros a conocer? Si ya sabemos cuánto tiene de largo, vamos a sumar, es decir, a multiplicar cuánto mide de largo. Por ejemplo, si yo tengo 3 centímetros por 3 centímetros por altura, me está diciendo que 3 por 3 es igual a 9 metros cuadrados. Y cuando mido 2 de ancho por altura, me está diciendo que 2 por 3 es igual a 6 metros cuadrados. Y cuando mido 3 de largo por 3 de ancho, de alto, me va a dar 3 por 3 es igual a 9. Y cuando digo 2 de ancho por 3 de alto, entonces, porque me está pidiendo que el área es igual a B por altura. Entonces, A es igual a alto por altura, a ancho por altura, que A es igual a B por altura. Y entonces, ¿qué hacemos? Sumamos estas cantidades y dice 9 más 6, 18, 9 más 9, 18 más 6, 24 y más 6 son 30. Ese es el resultado que vamos a calcular ahora la medida en cuadrado para buscar la medida reales de la medida del ángulo, donde vamos a calcular por metro. Estas medidas son utilizadas a través de la medida de escala, que se representan por centímetro a escala. Ahora vamos a ver cuánto va a medir la medida en cuadrado o área en cuadrado de nuestros baños para colocar la loseta. Aquí entonces, ¿cuántas cerámicas por paredes cuadradas hacen falta para cubrir el baño? Si vemos el cuadro que dice aquí, este cuadrado, vamos a ver que tienen las medidas muy iguales porque es un cuadrado. Y un cuadrado indica que todas sus partes son iguales, todas sus medidas tienen que estar iguales. Y me pide que tiene 10 centímetros, me dice que voy a calcular 10 centímetros de por área, que es el que tiene el cuadrado, para buscar entonces el área y el cuadrado
de las figuras o de las losetas que vamos a colocar en nuestros baños. Por eso vamos a utilizar que el perímetro vale 10 centímetros por área y cada lado tiene 10 centímetros. Ahora, dentro del cuadrado vamos a colocar todas las áreas que cubren y que va a tener un resultado de 10 centímetros de losetas, tanto dentro como el perímetro. Cuando vamos a calcular el perímetro, vamos a representar la fórmula A es igual a A al cuadrado, que significa que A es igual a 10 centímetros por cuadrado, como lo pueden observar en el cuadro. Luego, A es igual a 100 centímetros cuadrados. Vamos a calcular a ver si es verdad que esta fórmula tiene que darme los resultados que vamos a hacer más abajo. Ya aquí entonces me dice que por perímetro tengo 10 centímetros, donde vamos a calcular el perímetro, pero también cuántas áreas dentro, cuántas losetas va a necesitar, cuántos metros va a tener las losetas por área. Entonces ya no voy a medir por centímetros, sino que a medida que voy a calcular aquí, A es igual a al cuadrado. A es igual a 100 al cuadrado. A es igual a 10.000. ¿Por qué? Ya aquí no voy a representar al centímetro, perdón, sino que voy a utilizar un metro. El área y también la parte de las losetas, donde va a utilizar, va a tener un metro. Y significa 10 metros equivales a un metro equivale a 100. Entonces aquí en un metro también va equivale a 100. Entonces, ¿qué significa? Que voy a multiplicar 100 por 100 es igual a 10.000. Entonces, ¿cuántas áreas va a ocupar la loseta? 10.000. Ahora, un metro es igual a 10.000 porque si calculamos que 10 por 10 del área que tiene la superficie, vas a tener entonces que son 10.000 y un metro de losetas equivale a 100 centímetros al cuadrado, que es igual a 100 losetas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular entonces y vamos a dividir 10.000 entre un metro de loseta, que es igual a 100 centímetros. Porque si calculamos que 10 por 100 por 100 es igual a 10.000, entonces 10.000 entre 100 es igual a 100 losetas, que es la cantidad de metros cuadrados que va a ocupar el área del baño. Entonces, aquí podemos observar cómo ya calculamos cuánta cerámica por pared cuadrada hace falta para cubrir el baño. Entonces vamos a decir que hacen falta 100 centímetros cuadrados o 100 losetas para cubrir el área, es decir, un cuadrado, una área del baño. Y si tenemos 4 áreas del baño, es decir, 4 paredes, multiplicado por 100, puede ser 40, pero estamos calculando en centímetros o metros cuadrados para saber cuántas losetas vamos a necesitar. Y podemos ver entonces que vamos a necesitar 100 losetas para cubrir una área del cuadrado del baño. Aquí, si volvemos a la parte anterior, nos damos cuenta que 3, si vamos a calcular el área, vamos a darnos cuenta que 3 de largo por 3 de alto es igual a 9 metros cuadrados,
Y si calculamos 2 de ancho por 3 de alto, nos va a dar 6 metros cuadrados. 3 de 3 metros por 3 de largo por 3 de alto significa que tenemos esta cantidad. Vamos a necesitar 9 metros cuadrados de una área de ancho. Vamos a necesitar 6 metros cuadrados. También del otro lado de largo por alto también vamos a necesitar esa misma cantidad, que va a ser lo mismo porque tiene que tener la misma medida, y 2 metros por 3 metros es igual a 6 metros cuadrados, que en total van a necesitar 30 losetas por metro cuadrado, es decir, por área, que es lo que van a ubicar por paredes de cada área del baño. Vamos a responder después de haber medido cada parte del baño. Ahora vamos a dar respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Cuántos centímetros mide el cuarto de tu baño en tu plano? En el plano tiene que medir, si ya estamos hablando por escala, entonces va a medir 3 de largo y 2 de ancho. Lo mismo que en la maqueta o perspectiva que dibujaste en el baño, tiene una altura, determina todas las medidas. ¿Cuánto midió de ancho? 2 centímetros, de largo 3 centímetros y de alto 3 centímetros. ¿Cuáles serán entonces las medidas reales de tu baño? ¿Cómo haces para calcularla? Las medidas reales que medimos fue que calculamos 3 de largo por 3 de alto, 3 de largo y 2 de ancho, entonces nos dio 6 metros cuadrados. Y medimos entonces 3 de largo por 3 de ancho, nos dio 3 metros cuadrados. Y medimos entonces 3 de largo por 3 metros cuadrados, que también nos dio 9 metros cuadrados, que es la medida real en la que va a medir su baño. ¿Cuántas paredes? Entonces, ¿cómo lo hace para calcularlo? Al calcularlo, entonces diríamos que se multiplican el área por altura, el área por el ancho por altura, donde calculamos la medida de 100 centímetros por 100 al cuadrado. ¿Cuántas paredes tiene el baño? Entonces, a partir de la medida, vamos a decir que tiene 4 paredes. Entonces, como podemos ver, las paredes van a tener de loseta 30 metros cuadrados, que es la cantidad en metros que vamos a colocar por paredes. Vamos entonces, el precio por metro cuadrado, por la cantidad de metros, cuando las paredes tienen, tienen 4 paredes y cada pared tiene 30 metros, entonces, ¿cuánto me cuesta a mí la loseta en metros que he pagado? Por ejemplo, la he comprado de varios precios. Pueden aparecer de 550, de 575. Yo últimamente la compré a 650 el metro. Entonces voy a multiplicar 30 por 650, que me va a dar un valor, un precio del producto en total de 19.500. Luego, a esos 19.500, yo pagué de impuesto un 18%, que significa que voy a multiplicar 19.500 por 18%, que me va a dar entonces 3.510, que es el resultado de la suma de ITEVI que voy a pagar en el producto. Luego, a esa suma de 19.500 le voy a sumar en la cantidad de ITEVI que debo de pagar al Estado por el consumo del producto, y voy a sumarle entonces 19.500 más 3.510 para un precio total del producto, para pagarlo todo, el ITEVI con la cantidad del precio del producto que he adquirido,
me va a dar entonces 23,010 pesos que tengo que pagar por el producto en total o el precio en total. Asimismo, van a ir calculando cada uno de los precios que van a ir elaborando después que vayan calculando las losetas o cerámicas que van a colocar en el piso, en la cocina. Recuerden que a medida que van avanzando se van multiplicando el porciento y así van a poder calcular cada uno de los resultados.